quesos artesanales que se está realizando dentro del contexto del tercer Congreso Internacional de Agronegocios y Ganadería Sostenible, organizado por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Perú. Ayer, en la primera sesión del simposio, tuvimos la gran oportunidad de escuchar ponencias de 5 personas de la Comunidad Europea y 2 países de América Latina. En la segunda parte de la sesión, invitados especiales de Perú tuvieron la oportunidad de compartir algunas de sus preocupaciones y sus experiencias también en relación a la quesería artesanal. Hoy la tarea es de entender mejor la situación en el Perú e identificar acciones a tomar para impulsar el sector de productos lácteos artesanales de manera sostenible en beneficio de la familia rural. Comenzaremos nuevamente con ponencias cortas de profesionales y productores peruanos. Y en la segunda parte invitaremos a los participantes, sea en Zoom o vía Facebook, a formular preguntas por escrito para incluirlos en el informe final del simposio que será publicado. Iniciaremos la sesión de hoy con un resumen de la discusión de ayer presentado por 2 miembros del ciclo de investigación en agronegocios de la Universidad Stephanie Rojas y Melissa Bustos. Ahora el micrófono es de ustedes. Muchas gracias. Soy Melissa Bustos, soy representante de los egresados del Círculo de Investigación en Agronegocios. Y bueno, permítanles compartirle los mensajes principales del día de ayer. Tuvimos como experiencias presentadas en el caso de Perú, rescatando la asociatividad y el impulso de la producción artesanal de quesos en el Perú con una visión sostenible. Su importancia de esta es el involucramiento de las investigaciones por parte de las universidades. Tenemos esta experiencia que fue presentada por la Asociación de Productores Artesanales Derivados Lácteos de Perú. Asimismo, también tuvimos la ponencia sobre la experiencia de la tradición de la producción de quesos artesanales que se iban transmitiendo de generación en generación en el caso de España, así como también la producción sustentable. Para el caso de Argentina nos mostró una historia de más de 7 años que ellos tuvieron que pasar para lograr incorporar una normativa sanitaria que es aplicada a pequeños productores, a esta norma llamada una norma de flexibilidad. Para el caso de Francia, tuvimos lo que es la importancia organizacional, tanto a nivel local, regional y nacional, que esta importancia involucraba a más de 40 organizaciones, dentro de estas que 20 son asociaciones, también tenemos la participación de universidades y otros centros técnicos. Bueno, esta importancia organizacional también engloba la participación de 19 países diferentes, llegando a un total de 4.000 productores para una asociación de Francia. ¿Eso es todo, Melissa? ¿O hay una segunda parte? Continúa, Stephanie. Va. Entonces, Stephanie va a seguir con el resumen. Adelante, Stephanie. Gracias. Bueno, como ya me presentaron, soy Estefanía Rojas. Actualmente soy la presidenta del Círculo de Investigación en Agronegocios de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza
Y continuando con el resumen, bueno, lo que hemos rescatado en cuanto a la ponencia de que nos dio la hacienda de San Marquesa de Italia, bueno, esta hacienda lleva trabajando más de 20 años con plantas silvestres para la elaboración de sus quesos, ¿no? Además, ellos han ganado premios internacionales en cuanto a los quesos artesanales. Además, también desarrollaron una producción valorizada en razas criollas que han incorporado en el tema de la elaboración de quesos artesanales. Asimismo, también han efectuado lo que es la innovación en la elaboración de quesos con recursos naturales y locales, ¿no? También hemos rescatado una experiencia de Sir Chavas, de Suiza, que nos habló del nacimiento de la denominación de origen en Francia, de quesos artesanales, y esa estrategia ha permitido un crecimiento colectivo en Francia, ¿no? También, bueno, hemos rescatado la experiencia del señor Héctor Andrade de México, quien nos habló acerca de la valoración del conocimiento tradicional que va impulsando la pequeña ganadería en el marco de la producción de quesos artesanales, ¿no? Eso sería todo, muchas gracias. Y asimismo reiterarles la bienvenida al primer simposio de quesos artesanales en el marco del tercer Congreso Internacional de Agronegocios y Ganadería Sostenible. Gracias. Gracias, Stephanie. Gracias, estudiantes del Círculo de Investigación de la Universidad. Y ahora vamos a comenzar hoy pensando ya en el futuro de la quesería artesanal con el aporte y una presentación de Belén Montoya, de la Dirección General de Desarrollo Ganadero. Muy buenas tardes con todos, agradecer la invitación a participar de este primer simposio. Reciban el saludo del Director General de Desarrollo Ganadero, el ingeniero Carlos Lozada, quien se encuentra en estos momentos en una comisión de servicio, pero en representación estoy participando para comentar sobre los avances que se tienen y la propuesta que se tiene de trabajar desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en la cadena productiva de los derivados lácteos, ¿no? Ok, nos habían indicado que en este simposio íbamos a participar sobre los aportes de la política en el desarrollo ganadero en la cadena láctea. Lo primero que es para comentar sobre los datos estadísticos de la cadena. El año pasado se han producido, disculpen que se mueve esto. Ahora sí. El año pasado se han producido 2 millones de toneladas de leche a nivel nacional. Tenemos un consumo per cápita de 84,2 litros, cuando FAO recomienda un consumo de 120 litros por persona al año. Sobre estos datos es que el Ministerio trabaja y apunta sus metas en base al Plan Nacional de Desarrollo Ganadero que también tenemos y que tiene un futuro de hasta el 2027. Otro de los datos importantes de la cadena de lácteos es que podamos reconocer el panorama de este sector, ¿no? El sector lácteo se divide, nosotros lo hemos podido dividir a los productores entre grandes y medianos, que representan el 14%, y los pequeños productores de la agricultura familiar, que son los que tienen menos de 10 cabezas de ganado y representan a la mayoría de los productores, es el 85,9%. Como pueden ver en la gráfica, de estos productores de la agricultura familiar, que es la mayoría, es donde se destina la producción artesanal de derivados lácteos y que su consumo y su producción se va a lo que es derivados como el queso fresco, principalmente, quesos maduros, mantecosos, y los demás derivados como el yogur, la mantequilla, ¿no? Y la comercialización se da principalmente al mercado nacional, ya sea local, regional o ya nacional en general. Desde el Ministerio también se ha hecho una evaluación de las plantas lácteas que existen a nivel nacional para poder trabajar las estrategias que tenemos pensadas sobre la realidad de campo, ¿no? Entonces hemos hecho una estimación de que a nivel nacional existen cerca de 6.500 plantas, y de las cuales, con datos de Produce y de Digesa, se han podido formalizar, existen formalizadas aproximadamente el 10% de estas plantas. 438 cuentan con registro sanitario y 11 plantas cuentan con certificación HACCP.
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego desde el 2019 empezó a trabajar en una mesa articulada, multisectorial, ya que en la cadena, como ustedes y los participantes de este foro se encuentran, no solamente es competencia del Ministerio de Desarrollo Agrario, sino también del Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud. Es por eso que desde el 2020, desde el 14 de julio, existe la Comisión Multisectorial de la Cadena Productiva de la Leche y sus derivados lácteos, la cual ya englobaría desde la materia prima hasta el tema de comercialización, y con la autoridad competente de salud se ve el tema de las certificaciones, ¿no? También desde el Ministerio venimos trabajando en lo que es el proyecto de los servicios para el incremento del valor agregado en la producción y comercialización de lácteos. Hemos priorizado 7 regiones: Cajamarca, San Martín, Junín, Lima, Cusco, Arequipa y Puno. Este proyecto también engloba toda la cadena, plantea 3 componentes: el fortalecimiento de las competencias técnicas para el mejor manejo del hato ganadero, que es la parte de primaria, el tema de acopio y transformación para dar valor agregado, y el tema del fortalecimiento de capacidades para la articulación comercial para las asociaciones de productores lácteos, ¿no? Este proyecto tiene una inversión, se ha planteado con 36 millones, actualmente estamos concluyendo el documento equivalente para poder ya tener toda la documentación lista y dar inicio a la ejecución, esperemos, el otro año. En articulación también de manera multisectorial hemos trabajado con INACAL. Este año nos planteamos establecer las normas técnicas peruanas de quesos propios. Hemos iniciado con el queso paria y el queso andino, y tenemos planteado para el 2022 trabajar con los quesos mantecosos. Esto con la finalidad de que los quesos regionales tengan un estándar y se pueda conocer los mínimos requisitos que deben cumplir para poder optar por otro tipo de denominaciones, como de las denominaciones de origen, marcas de certificación, y esto también en coordinación con Produce, con INACAL, con experiencias de otros países que nos han comentado cómo es el desarrollo de las marcas específicas y las denominaciones de origen que se pueden desarrollar cuando los productos son autóctonos, ¿no? El Ministerio de Agricultura también trabaja en los programas de financiamiento a través del Agrobanco. Este año se han podido habilitar el programa de financiamiento directo para lo que es las cadenas, y también para la adquisición de insumos, materiales, servicios especializados en ganadería, donde calza perfectamente la producción y transformación de los derivados lácteos. A través del Ministerio también se cuentan con los programas como Agroideas y Sierra y Selva Exportadora. Agroideas como una ventana para poder... Perdóname, te toca 30 segundos más. Sí, ok. Y a través de Sierra y Selva, el programa de fortalecimiento de capacidades en lo que es comercialización. Y por último, el tema de la promoción al consumo. Desde el Ministerio creemos firmemente en el que el aumento de la demanda nos puede también garantizar, colocar la oferta nacional. Entonces trabajamos en lo que es la campaña de promoción al consumo a través de los maestros queseros. Hemos trabajado a lo largo desde el 2017 en los concursos nacionales. La pandemia no nos ha detenido y hemos trabajado también en los macro regionales como el norte, el centro y el sur, de los cuales hemos podido participar por primera vez en una exposición internacional teniendo medallas de oro, y el concurso nacional, que es lo que se viene próximamente la siguiente semana. Y es todo lo que está trabajando en estos momentos el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en pro de la cadena láctea. Gracias, muchas gracias. Ahora le invito, por favor, a participar Verónica Villegas, que es especialista en gestión de los centros de innovación productiva y transferencia. Muchas gracias, María. Mi nombre es Verónica Villegas, yo soy especialista en sistemas de gestión del CITE Agroindustrial Majes, ¿correcto? Y Perdóname, puedes acercarte a tu micrófono, no se te escucha muy bien, se escucha mucho. Hay muchísimo. A ver, entonces me acercaré más. Como les decía, yo soy especialista en sistemas de gestión en el CITE Agroindustrial Majes.
El ITP, el Instituto Tecnológico de la Producción, es un organismo adscrito al Ministerio de la Producción y tiene como finalidad mejorar productividad, calidad, rentabilidad de las unidades productivas. Ese es el fin del por qué existe el ITP. Ahora, ¿cómo es que lo consigue? ¿Cómo es que lo logra? Lo logra a través de una red de CITES. ¿Y qué son los CITES? Como dice ahí, son Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica. ¿Sí? ¿Qué son los CITES? Son organismos que comparten la responsabilidad y la función del ITP de buscar rentabilidad, calidad, productividad de las unidades productivas a través de la prestación de servicios tecnológicos. Servicios tecnológicos como las transferencias tecnológicas, gestión de capacidades, ensayos de laboratorio, promoción de la I+D+I, investigación, innovación, desarrollo, articulación, ¿sí? Estos son los objetivos del CITE, que en resumen son lo que yo acabo de decir. Nosotros estamos así, interviniendo en el Perú, ¿ven? Yo ahora mismo me encuentro en Arequipa, en el sitio agroindustrial Majes, está en Arequipa, pero como pueden ver, estamos en muchas regiones del Perú. Son 47 CITES en total, 28 de carácter público, 19 de carácter privado. Como les mencionaba, bueno, para hablar directamente de nuestra intervención en la cadena de derivados lácteos, un resumen les quiero compartir. Somos 10 CITES los que estamos interviniendo en la cadena de producción láctea a nivel nacional, ¿no? Moquegua, Arequipa, Ica, ustedes lo están viendo junto conmigo. En esta cadena, desde que hemos iniciado nuestras funciones hasta ahora, hemos atendido a 768 MIPES y hemos brindado un total de 1.700, bueno, más de 1.700 servicios tecnológicos. Las regiones que más han demandado nuestro servicio, que también lógicamente están relacionadas a la producción láctea, son La Libertad, Lima, Huánuco, Arequipa, Cajamarca, Ayacucho, Junín, Cusco y Puno inclusive. Ahora, los servicios que más solicitan estas MIPES a los CITES son ensayos de laboratorio, charlas técnicas, capacitación, asistencia técnica y soporte productivo. Yo quiero comentarles algunas de las experiencias que hemos tenido en red, no solo a través del sitio industrial Majes, sino en red. Como les mencionaba, esta intervención de las experiencias que les voy a contar están a lo largo de todo el proceso productivo, desde el acopio de los insumos, las materias primas, pasando por el procesamiento hasta su posterior comercialización. En ese sentido, y como red, me voy de frente a este punto mejor. Hemos brindado servicios relacionados a asistencia técnica para la mejora de los procesamientos. Como ustedes pueden ver, hemos solamente seleccionado 4 de ellos, como por ejemplo, diseño y distribución de planta, cumpliendo los requisitos que están relacionados a las normativas que controlan esta producción, ¿no? La producción de alimentos, específicamente quesos. Entonces, para ustedes no debe ser ajeno escuchar hablar de estos sistemas, ¿verdad? Del sistema HACCP, de los programas de higiene y saneamiento, y que obviamente las estructuras, las plantas, los ambientes de procesamiento tienen que estar sujetas a este cumplimiento de requisitos que inclusive son normalizados. Entonces, en ese sentido, hemos brindado asistencia técnica para lograr la mejor distribución, diseño de plantas de producción láctea, específicamente de leche pasteurizada. También elaboración del detalle, ¿no? De planos al detalle para estas implementaciones, para estas estructuras. Hemos colaborado también con las unidades productivas para la identificación y selección de los equipos que se requieren para los procesamientos. Igualmente, hemos trabajado en desarrollo de nuevos productos. Ese es un servicio que también brindamos, el diseño y modelaje y el desarrollo de ese diseño. En ese sentido, hemos trabajado con el sitio agroindustrial Guayaga, el de Oxapampa y el de Majes, donde yo me encuentro,
en el desarrollo de algunos prototipos. Ahora les cuento, Me por ejemplo, quedan hemos solo trabajado 2 minutos. con un prototipo de yogurt de maíz morado. Voy a resaltar los más importantes. Esto es que les cuento, bebida fermentada de suero de leche estabilizada con almidón de quinoa. Eso lo trabajamos en conjunto en una mesa de trabajo con Puno. Quesos maduros con incorporación del colorante del maíz morado. Y la última experiencia que hemos tenido, al menos nosotros como Citemajes, es la producción de queso ricota a partir del suero. ¿Qué pasa con el suero? Los que producen queso saben perfectamente bien que ese suero aún tiene un componente importante en proteínas, ¿no? Entonces hemos continuado el procesamiento, obtenido el ricota y con el suero que queda del propio suero elaborado bebidas enriquecidas. ¿Esto con qué finalidad? Justamente con lo que sigue, con utilizar, aprovechar los residuos de este proceso productivo. Sin duda es uno dentro de los procesos de transformación, uno de los que más impactan al medio ambiente si es que los residuos no son manejados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también hemos tenido importante intervención a través de Guayaga, Majes y Chavimochic en el norte. Belén, tienes 1 minuto más. Perfecto, me va a sobrar. Justamente en la utilización de sus residuos. ¿Cómo así? Eso que ustedes ven en la foto es un biodigestor, ¿sí? Dentro hay bacterias, materia sólida, materia orgánica y a través de un proceso de reacción con microorganismos, de ahí se puede obtener gas, biogás y biol, ¿no? El gas lo podemos usar como fuente de calefacción, de calentamiento para todo. Y el biol, un fertilizante que se utiliza mucho en la producción orgánica o la que está alineada al cuidado del medio ambiente. Finalmente, en el caso de elaboración y formulación de proyectos que quieren enfocados en aprovechar los recursos no reembolsables que brinda el Estado o cualquier otro ente, organización, también hemos colaborado con algunas empresas, unidades productivas, para que puedan acceder a esos fondos. Ustedes los están mirando, son proyectos de carácter productivo, de carácter de innovación, y acá mismo en Majes estamos ya ejecutando un proyecto que ha financiado la implementación del sistema HACCP de una empresa que produce derivados lácteos. Por mi parte, yo les agradezco mucho que nos hayan podido invitar y compartir con ustedes estas experiencias. Gracias, Verónica y Belén, por sus presentaciones de los programas tan interesantes que ya están en marcha. Ahora vamos a pasar a la mesa redonda y la primera persona que nos va a compartir algo de su largo trayectoria de trabajo con el sector lechero es la profesora principal de la Facultad de Procesamiento de Alimentos de la Universidad Nacional Agraria, Fanny Ludeña. Y Fanny, te recomiendo, si puedes, te mantienes a tus 7 minutos, por favor. Adelante, Fanny. Muchas gracias, María. Sí. Buenas tardes con todos. Es un honor para mí participar en este gran evento. Agradezco a los organizadores la invitación y felicito a la Asociación Nacional de Productores de Quesos y Derivados por todo el esfuerzo que están realizando por poner en agenda y priorizar el tema de los quesos artesanales. Igualmente me parece muy interesante las exposiciones que me han precedido y felicito por todos los avances y las investigaciones que se están realizando para sacar adelante toda la cadena valor de lácteos, ¿no? Creo que es un trabajo minucioso y tiene grandes avances. En relación volviendo a los quesos artesanales, ¿no? Para establecer las diferencias y su importancia entre la quesería industrial y artesanal, es muy importante tener los conceptos bien definidos.
Y en nuestro país no existe una definición oficial, concreta, establecida en un decreto legislativo, ¿no? Sobre lo que es un queso artesanal o qué son unas queserías artesanales, ni otro concepto relacionado a la cadena de valor de la formación, digamos, de transformación artesanal de los derivados lácteos, ¿no? Entonces, no tenemos legislado absolutamente nada sobre ese tema tan importante. Por tanto, cuando se aplican los dispositivos legales relacionados a alimentos y específicamente al sector lácteo, no existen diferencias, ¿no? Las regulaciones se aplican por igual a la gran industria como a la pequeña y mediana, creando grandes desventajas para los pequeños productores. Hay experiencias, y ya las han mencionado, ¿no? Que se han cerrado plantas indefinidamente o por tiempos muy prolongados, afectando terriblemente no solo a las empresas y a los trabajadores y sus familias, sino a toda la cadena de valor, porque afecta directamente a los clientes, ocasionando un gran daño al verse desabastecidos intempestivamente de un día para otro, ¿no? Pienso que eso no debería suceder. Es muy importante diferenciar las regulaciones, y se puede diferenciar para la gran industria y las regulaciones para la quesería artesanal, ¿no? Como lo está haciendo la normativa europea, tal como lo mencionó Yolande el día de ayer, ¿no? Entonces es importante trabajar en este tema para poder seguir adelante y poder seguir apoyando a las queserías artesanales, a los pequeños productores. Por otro lado, siguiendo con la definición de quesería artesanal, también me gustaría comentar en relación a las normas técnicas, que son voluntarias, y en este sentido debemos resaltar que la norma técnica 105, buenas prácticas en la elaboración de queso artesanal, que Gloria tuvo la gentileza de compartirnos el día de ayer, ya considera una definición de quesería artesanal. Sin embargo, se especifica que el nivel máximo de leche, ¿no?, que se debe trabajar no debe ser mayor a 500 litros. E incluso se pone el límite al número de personal. Desde mi punto de vista, ¿no?, muy personal, me parece que debemos analizar más y cuidadosamente estos valores, ¿no? ¿Qué sucedería, ¿no?, con los productores queseros que procesan 600 litros, 700, 800, 1500 litros de leche? ¿Ya no podrían ser considerados como queserías artesanales? ¿Tendrían que subdividirse en unidades más pequeñas para encajar en la definición de quesería artesanal? Me parece que no, ¿no? Entonces, si vemos las legislaciones establecidas en otros países, por ejemplo, Uruguay, en el decreto legislativo que comprende el Reglamento Bromatológico Nacional, establece que un queso artesanal es el queso elaborado con leche cruda, pasteurizada o termizada, producida en el predio exclusivamente, ¿no? En este caso no se consideran límites. Puede ser 500 litros, 5.000 litros, pueden ser 10.000 litros, mientras se produzcan en el mismo predio y se transformen los quesos, entonces siguen siendo quesos artesanales y queserías artesanales. Entonces, en ese sentido, debemos analizar ese punto. Igualmente, en Argentina, tal como lo mencionó Lucía el día de ayer, se establece como límite 5.000 litros de leche, ¿no? Por tanto, en la definición que se establecerá en nuestro país, en este punto es de suma importancia que deberá ser discutido y establecido, ¿no?, para ver qué límites fijamos, cómo consideramos esto, digamos, ya en las legislaciones que se van a proponer. Por otra parte, siento que es muy urgente y debería ser una propuesta de este evento, de la comisión multisectorial que mencionó Belén,
esa u otra comisión multisectorial que se forme para este tema específico, ¿no? Se empiece a trabajar, porque no deberíamos esperar más. Hay miles de queseros, como se mencionó el día de ayer, que están a la espera de que puedan estar dentro de un marco legal que les permita trabajar tranquilos, ¿no? Y que puedan estar protegidos de alguna forma. Entonces, solicitaría pues, a las autoridades competentes, ¿no? Desde que se ponga, digamos, en agenda este tema y se pueda trabajar. Y todos podamos aportar, ¿no? Podamos trabajar articuladamente para consolidar una propuesta sostenible de reglamento sobre queserías artesanales, establecer conceptos claros en base a la realidad de nuestro país, desde una perspectiva de estímulo, de reconocimiento, de promoción, y no de desaparecer los pequeños productores, las pequeñas queserías, o los pequeños, digamos, unidades que transforman leche, ¿no? Y también apoyando la agricultura familiar. Entonces, solo así lograremos promover el desarrollo integral, sostenible de la cadena lechera artesanal. Ya es tiempo. Unos 30 segundos, María, y termino. 30 segundos. Perfecto. Por otro lado, es muy importante revalorizar, ¿no?, nuestros productos autóctonos y tradicionales, sin dejar de lado los conocimientos ancestrales, tradicionales, y trabajar a fin de lograr los certificados de identidad y las denominaciones de origen protegido. ¿Qué es lo que revalorizarán nuestros quesos en el comercio nacional e internacional? Y esto hará la gran diferencia con los quesos industriales, ¿no? Esto que se va a lograr es lo que va a diferenciar tremendamente la quesería industrial de la quesería artesanal. Entonces todos debemos apoyar, y nosotros desde la universidad estamos dispuestos a apoyar en la investigación, ¿no? En buscar, analizar. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Gracias. Conversaremos más adelante. Ahora quisiera dar la palabra a Edita Vilcapoma. Edita es consultora en el tema de normatividad lechera y nos va a compartir información sobre los avances desde su punto de vista. ¿Se me escucha muy bien? Sí, Evita, sí, tal? se te escucha bien. Muy bien, Excelente. gracias. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. ¿Tienes cámara, Evita? ¿Tienes cámara o no? A ver, lo que pasa es que tengo inconvenientes con la red. A ver, ¿no se me observa? Ahí estás bien. Sí, excelente. Perdón, ya. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Primero, quisiera agradecer a la universidad, a la Asociación de Productores de Derivados Lácteos, a todo el grupo que ha venido trabajando para el día, desde ayer hasta el día de hoy, en este evento tan importante en el cual hemos podido, creo que, compartir muchas de las experiencias internacionales y lo que se viene realizando actualmente en el Perú a través de las diferentes direcciones de los respectivos ministerios específicamente, ¿no? Entonces, quería resaltar que, un poco ahondando en la información, en datos estadísticos, que en el Perú el consumo de derivados lácteos, específicamente a través de quesos, no solo es de la producción nacional, también ingresa importación. Por ejemplo, datos del año 2015 señalan que 23.8 millones de dólares se dio en la importación de quesos específicamente provenientes de Argentina, Uruguay, Francia, Italia, Países Bajos, España, Nueva Zelanda, Chile, Dinamarca, Suiza, Alemania, entre otros. Además, según datos de Agrodata Perú del año 2019, manifiesta que se ha importado quesos frescos seguido de queso rallado o en polvo y otras variedades de quesos sumados a queso fundido, entre otros. Ya lo había mencionado una de las participantes del Ministerio del Midagri, que señalaba que existe un 10% de
productores tal vez que cuentan con registro sanitario, ¿no?, en la industria quesera y en los derivados lácteos. Según datos, por ejemplo, del año 2017, solo existió 318 empresas productoras de diversos tipos de quesos que cuentan con registro sanitario. Entre ellos, se dio específicamente en productos derivados de mozzarella, quesos blandos o con especies, quesos frescos provenientes de dos grupos, el del origen vacuno y el de origen caprino específicamente. Entonces, ahora, el del año pasado, bajo la mirada del MIDAGRI, que es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, manifestó en marzo que existían 6.500 plantas de elaboración de queso y 388.450 productores de queso, distribuidos en diferentes lugares de nuestro país: Cajamarca, Ayacucho, Arequipa, Huánuco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Cusco, Lima, Piura, Pasco y Junín, donde muchas veces el sabor y la riqueza de nuestra industria quesera está justamente, ¿no?, en los microclimas y los mejores pastizales que se dan para dar el sabor característico a los derivados lácteos específicamente. La pregunta es aquí, ¿cuántos de estos productores artesanales, en este caso de derivados lácteos, poseen registro sanitario? ¿Cuántos de aquellos que poseen registro sanitario tienen su certificación de principios generales de higiene? ¿Y cuántos de ellos que contienen principios generales de higiene, que son requisitos, han validado su plan HACCP? Son 3 requisitos específicamente que se les solicita a través de un decreto legislativo 1062, que es la Ley de Inocuidad de los Alimentos, ¿no?, en el cual les exigen que cualquier industria de alimentos debe contar con su plan de validación HACCP. Este decreto legislativo 1062, que fue aprobado en el año 2008, en su artículo 14 señala que la autoridad competente para dar el registro sanitario y encargada de la normatividad y la vigilancia de los alimentos elaborados industrialmente es el Ministerio de Salud a través de su dirección adscrita, que es DIGESA. Además, establece en este mismo artículo que DIGESA es la autoridad responsable en la normatividad, en la vigilancia sanitaria, en las medidas de infracciones y en las sanciones que se puedan dar a las industrias de alimentos, en este caso a las industrias queseras o derivados lácteos en general. En su artículo 10 de ese decreto legislativo, 1062, señala que las empresas que están sujetas en cualquier momento a una supervisión y verificación del plan HACCP. Además, esto posteriormente fue plasmado en otro documento normativo, que es el Decreto Supremo 00798-SA, que es el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, ¿no?, en el cual fue modificado en el año 2014 con el Decreto Supremo 004, donde en su artículo 58 establece que los establecimientos que fabrican o elaboran alimentos o bebidas de alto riesgo debe contar obligatoriamente con su certificación de validación de plan HACCP. Entendemos que para yo contar con mi certificación de validación de plan HACCP, primero debo contar con mi registro sanitario, después debo contar con mi certificación de principios generales de higiene. Además, ¿no?, en este mismo documento normativo, ¿no?, establece posteriormente, ¿no?, que en el caso de las MIPES, específicamente, aquellos que no son reconocidos como alimentos de alto riesgo, tan solo pueden cumplir con sus principios generales de higiene. Es importante resaltar que a partir de este documento normativo se publicó la resolución ministerial en el año 2015, la 020 del Ministerio de Salud, que es la norma sanitaria que establece la lista de alimentos de alto riesgo y quiénes conforman esta lista de alimentos de alto riesgo, ¿no? Todo va a depender de la composición del producto, del alimento, si tiene tratamiento térmico o no, o semitratamiento, y si estas se encuentran en etapas de temperaturas de conservación, de la composición del alimento, del grupo al cual está dirigido en el tema de vulnerabilidad. Y dentro de este grupo están los derivados lácteos específicamente. Están los derivados de productos cárnicos,
los alimentos dirigidos de los programas sociales, entre otros. En el caso de los productos lácteos, por lo tanto, se les exige que deben tener, según nuestra normatividad de nuestro país, deben contar con su plan de validación HACCP. Ahora, la pregunta de todos a veces a nivel de los programas sociales y a través de las cooperaciones internacionales se ha impulsado el desarrollo y el trabajo de lo que involucra el tema de fomentar y fortalecer las capacidades a los ganaderos, y en este caso a los caprinos, para desarrollar el tema de la producción de derivados lácteos. Perdóname, Edita, tienes 30 segundos más para... Perfecto. Solo quiero resaltar lo siguiente. A ver, ¿cuánto cuesta sacar un registro sanitario en nuestro país? Solo un registro sanitario nada más. 390 soles cuesta sacar un registro sanitario. ¿Cuánto cuesta sacar una validación de principios generales de higiene? 586.3 soles. ¿Cuánto cuesta sacar una validación de plan HACCP? 985.3 por línea de producto. Si el productor ganadero, en este caso, elabora solo un tipo de variedad de queso fresco, tendría que pagar, además de lo ya señalado, 985.3. Pero si el productor quisiera hacer variedades, o sea, diferentes líneas de producción, esto le tendría que multiplicar por 2 o por 3, dependiendo de su línea de producción. Y muchas gracias. Realmente es una información súper importante, Edita. Gracias por toda esa información. Ahora quisiera pedir o dar la palabra a Federico Tenorio. Poco a poco estamos haciéndonos un cuadro de la situación peruana. Adelante, Federico. Federico es el presidente de la ONG Propuesta Ciudadana. Quiero agradecer infinitamente a los organizadores por esta gentil invitación. Creo que estamos tocando un tema tan importante para la pequeña agricultura familiar y específicamente para la pequeña ganadería familiar. Los datos que nos han mostrado las colegas principalmente de Midagri, nos señala que solo el 15% de la población o de las unidades productivas tienen más de 10 animales en producción y el 85% tienen menos de 10 animales. Entonces, esto significa que estamos hablando principalmente de pequeña ganadería familiar, extensiva, es decir, una ganadería de subsistencia. También nos han señalado que hay aproximadamente 6.500 plantas queseras en el país, de los cuales 660 son formalizadas y solo 483 tienen el registro sanitario. Y probablemente aquí viene uno de nuestros problemas principales en torno a la quesería artesanal. Es decir, tenemos la gran cantidad de queserías artesanales necesitan trabajar más en la formalización, pero sobre todo en alcanzar el registro sanitario, que es un requisito importante para producir alimentos con mínimos niveles de higiene. Pero lo que hay que señalar es, y lo que Edita acaba de mencionar, es que la importación de quesos en nuestro país se ha estado incrementando año a año. Edita nos ha dado la cifra del 2015, pero en el 2020 llega a más o menos 36 millones de dólares el monto de la importación de quesos maduros y semimaduros en el Perú. Eso significa que más o menos el 50% del consumo nacional es productos importados. Eso significa que hay
todavía una brecha o un margen para mejorar, seguir mejorando nuestros quesos artesanales, sobre todo en la línea de quesos maduros y semimaduros, y creo que podríamos tener un mercado que abastecer. Lo que nos muestra las estadísticas del Ministerio de Agricultura es que más del 95% de estas 6.500 plantas artesanales producen principalmente queso fresco. ¿Y por qué producen queso fresco? Se produce el queso fresco porque es un producto que no necesita de mucho tiempo para la maduración. Entonces, la economía de subsistencia, es decir, se hace el queso fresco, se puede vender el mismo día o al día siguiente, se tiene el retorno y se comienza a tener el retorno de parte de las ventas. Entonces, creo que en primer lugar estoy señalando dos cosas importantes. Primero, alcanzar mayores estándares en el registro sanitario, buenas prácticas de manufactura, y dos, incursionar en la producción de quesos maduros y semimaduros. El ministerio hace bien en promover estas ferias, estos concursos macrorregionales y nacionales del queso. Ya se viene haciendo, creo que esta es la cuarta o quinta versión, y esto ayuda de alguna manera a promover mejores prácticas. La cosa interesante es que nuestros queseros han ganado premios internacionales en esta reciente feria sudamericana realizada en Minas Gerais, en Brasil. Yo conozco a uno de ellos, el maestro Abel Luis, de Agaipampa, de la provincia de Otusco, en La Libertad. Ha ganado una medalla de oro en este evento internacional por el queso maduro tipo suizo. Eso significa que la calidad del queso de estas plantas está llegando a un nivel tal que realmente no tiene nada que envidiar a los quesos importados. En segundo lugar, esta planta que se llama la perla del paraíso, del cual Abel Luis es el maestro quesero, tiene prácticamente un mercado totalmente asegurado en Lima, y le pagan un buen precio, le pagan 40 soles el kilo de queso maduro puesto en su planta, y está produciendo de tan buena calidad que podría producir más y se lo comprarían todos. Es decir, ha logrado dirigir una asociación. Esta asociación es un modelo organizacional porque cada 7 días les paga a sus proveedores, que son sus asociados, y otros que no son asociados, el precio de la leche. Cada 3 meses hace la distribución de utilidades entre sus asociados en función al número de litros de leche que abastece a la planta. Y sobre todo, la planta quesera artesanal se ha convertido para sus socios y sus proveedores como un pequeño banco. Cuando sus proveedores necesitan del auxilio de un veterinario para la vaca que necesita algo, la planta paga al veterinario y después le va descontando de la leche. O cuando quieren comprar una vaca mejorada, también. Esto es una planta que yo he visto crecer hace más de 10 años, desde una cosa pequeñita de 200 litros, ahora están produciendo muchísimo más. Es la tercera planta, han logrado apalancar recursos del Estado. Agroideas les ha financiado una planta mucho más moderna, lo que señala que la actividad de derivados lácteos es una actividad rentable. También otro dato que quisiera señalar es que ustedes deben conocer la Caja Los Andes, que inició en Puno. Esta Caja Los Andes comenzó solo en Puno, con algunas agencias, y progresivamente en los últimos 10 años ha crecido
casi a nivel nacional. ¿Y cuál es su principal línea de crédito de esta caja Los Andes? Es principalmente la pequeña ganadería familiar. Entonces, la caja Los Andes ha crecido gracias a la ganadería familiar. Entonces, eso significa que la ganadería en general es una actividad con menor riesgo que la agricultura. Toda la actividad agropecuaria tiene sus riesgos, pero la agricultura tiene mayor riesgo porque si deja de llover, hay una helada, etcétera, la perecibilidad es mayor. En cambio, si la ganadería, bueno, puede venir una plaga también, puede dejar de llover y estar 4 años de sequía. Entonces, eso significa que la familia puede vender el ganado y recuperar el activo. Asimismo, ya sabemos todos que la ganadería cumple un rol importante para sus activos familiares como unidad productiva. Quisiera también Federico, finalmente... tienes Sí, 20 segundos. termino en los últimos 20 segundos. Quisiera señalar también que cuando estuvimos en el ministerio dejamos una política pública que se denomina una resolución ministerial 220 que se llama, que es una resolución para fomentar el desarrollo de la ganadería y sobre todo los derivados lácteos en lechería y que tiene un financiamiento de 81 millones, ojalá para los próximos 3 a 4 años. Muchas gracias. Gracias a ti, Federico, por esas informaciones. Ahora vamos a escuchar de parte de Pedro Miguel Chafino, que es chef con el restaurante Puca, sus impresiones sobre la importancia de los quesos artesanales y en el mercado gastronómico del Perú. Adelante, Pedro. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Simplemente aclarar, porque sé que hay bastante público, soy cocinero limeño y tengo más de 25 años trabajando en el Perú con la cocina peruana. De hecho, yo siempre, a través de mi cocina, lo que he intentado hacer y he trabajado es en promover la cocina peruana, sus insumos, sus ingredientes y la cultura a través de mis restaurantes. Hoy en día ya no los tengo, pero he pasado a tener bodegas gastronómicas. Tenemos 3 bodegas gastronómicas en donde afortunadamente tenemos muy buenos quesos peruanos. Quiero rectificar lo que han dicho anteriormente la profesora Ludena, el señor Tenorio. Creo que es tal cual, como lo dicen. Yo desde mi perspectiva de cocinero y consumidor coincido con ellos. Creo que la gran producción de queso en el Perú es básicamente fresca, queso fresco, de pasta blanda o semidura, y la mayoría es industrial. Ahora, en los últimos yo diría 7, 8 años, quizás no soy muy exacto con el tiempo, ya tenemos muy buenos quesos artesanales, casi todos maduros, con muy bien logrados, con muy buena calidad. Puedo mencionar algunos, como los de Gisela, que está entre nosotros, de La Cabrita, o los de Gracil, de Vacas Felices, o los de Don Bosco, ¿no? O los de Mati Uranga, por decir algunos, que son productores de queso que tienen ya tiempo en el mercado y lo hacen con muy buena calidad. Por ejemplo, pues el queso último de cenizas de Gisela no tiene nada que envidiarle a los quesos de cabra importados con ceniza, ¿no? O el ayacino andesino de Gracil, por ejemplo, no solamente compite, sino creo que es muchísimo mejor que un parmigiano de 24 meses, ¿no? Y como cocinero, hablar de estos quesos, que conocemos a los productores, conocemos de dónde vienen, a nosotros nos da un valor agregado, mostramos la cultura, el producto local, y eso hace que nuestra cocina tenga mayor valor. Pero más allá de eso, creo que como consumidor
disfrutamos muchísimo teniendo un queso local de muy alta calidad y muy bien trabajado, ¿no? Acá yo me gustaría mencionar dos cosas. La primera es que creo que hace falta que el productor se acerque más al consumidor o al cocinero, ¿ok? O al restaurantero o al sector hotelero, para escuchar cuáles son sus necesidades. Yo veo, por ejemplo, que muchos productores industriales o artesanales pequeños, que yo creo que, un paréntesis ahí, creo que el artesanal no debería competir con el industrial, porque además no lo va a lograr, pero sí creo que quieren hacer quesos que de alguna manera hay demanda en volumen, pero que no logran hacerlos tan bien como el lugar de origen de donde vienen. Por ejemplo, si yo quiero hacer un queso tipo parmigiano reggiano, ¿no? Yo tengo que tener la calidad suficiente como para competir con él, ¿no? Entonces, muchas veces sacrifico mucho tiempo, sacrifico mucha materia prima para lograr eso, cuando debería ser mi propósito lograr un queso más auténtico, con mayor identidad. Te nombro algunos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el queso de Lucanas, o el carrete de Puquio, el cachicurpa de Apurímac, o el rojo de Utah, o el de Cuñumbuqui. Son quesos locales que tienen, digamos, una identidad que son el punto de partida para buscar esas DOCs o DOGs que estamos hablando, donde el queso tiene una forma, tiene, bueno, una tradición ligada obviamente al consumo local y a la cultura, pero también tiene un proceso que tiene años, se viene haciendo hace años, y que eso produce una característica o un queso característico de la zona. Yo creo que no solamente el consumidor, sino los productores, sino el Estado debería reforzar eso, ¿no? Y debería comunicar eso. Yo creo que hace falta más información hacia el consumidor para poder competir, digamos, con esa importación que acaba de mencionar el señor Tenorio, que es casi el 50% del consumo interno. Entonces, creo que un poco de dirección podría ayudar a que ese productor pueda enfocar su producción y digamos, sus quesos hacia un mercado específico. Les pongo un ejemplo. Yo creo que Don Bosco en Huachucochas es un ejemplo, ¿no? Ahora, ellos, como origen italiano, obviamente hacen un estupendo taleggio o hacen parecido a una strachicocha, ¿no? Que son quesos digamos, típicos italianos, y los logran muy bien, ¿no? Y son muy competitivos. Nosotros, por ejemplo, en los negocios que tenemos, las bodegas, vendemos, sin mentir, unas 2 o 3 formas semanales de taleggio, ¿no? Y a eso le sumamos, por ejemplo, el queso de Gisela de la Cabrita, el tipo brío, el camembert Cholomberg. Vendemos unos 3 o 4 moldes de Cholomberg a la semana y media forma de vaca de Layacino de Vacas Felices. Y se vende igual que un queso español, ¿no? O un queso italiano. Entonces, hay espacio, se puede competir. Lo que se necesita, desde mi punto de vista, como cocinero, como consumidor, es un poquito de dirección. Eso es, básicamente. Muchísimas gracias por estas reflexiones. Ahora quisiera dar la palabra a Gisela Égreda de la Cabrita y vicepresidente de ANPADLAC para que cierre la mesa redonda de hoy. Adelante, Gisela. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por todos los aportes y todo el apoyo que hemos tenido durante el poco devenir de la vida de esta asociación, ¿no? Somos fundadores de la asociación y también cofundadora de La Cabrita. La Cabrita es un emprendimiento familiar con una trascendencia multigeneracional. Ya somos la segunda generación.
Como ustedes saben y es conocido, la cabrita, bueno, tuvo una inspección sanitaria y por falta de HACCPs aún sigue con las labores suspendidas. Pero sin embargo, esta etapa de sacrificio, que diríamos, porque ha sido en plena pandemia, no nos podemos quedar en esta situación de lamento y de tristeza. Entonces hacemos de eso una oportunidad para organizarnos y para poner y visibilizar el tema de las queserías artesanales, ¿no? ¿Qué cosa es un quesero artesanal en el Perú? Y hablo desde la célula más pequeña de la producción familiar, aquella que nos estamos refiriendo, que es la mayoría, la que tiene a máximo 9 vacas o tiene 50 cabras, ¿no? ¿Qué es ese quesero artesanal? ¿Quién es? Y nosotros nos identificamos. Somos respetuosos y comprometidos con la inocuidad y calidad del producto que transformamos. Emprendedores comprometidos con el Perú, contribuyentes activos, asumiendo la formalización. Preservamos los conocimientos culturales, multigeneracionales y tradicionales en la elaboración de nuestros productos, lo que constituye la fortaleza de nuestro desarrollo, ¿no? Ahí tenemos cultura viva, lo que nosotros transmitimos con nuestros productos. También mantenemos una relación de respeto y sostenibilidad del medio ambiente y el tipo de organización natural de los pequeños grupos de comunidades. Respetamos nosotros lo que es la organización comunal, la organización auténtica del país profundo. ¿Qué cosa aspiramos? Bueno, a tener una tecnología que se adapte a la cadena artesanal de transformación. Parece poco, pero es mucho. ¿Qué ventajas tenemos como productores, como queseros artesanales? Según las estadísticas, ya ustedes han visto con los ponentes anteriores, nosotros atendemos el 40% de la demanda del consumo lácteo del país. Y esta demanda que cubrimos nosotros no es reconocida, no está en las estadísticas como debe de ser. En algunas zonas tenemos buenos suelos forrajeros para mejorar la producción de los resilientes de la ganadería, adecuada a las zonas agroecológicas. El mejoramiento genético, el mejoramiento por selección natural, corre a cuenta de los ganaderos, para tener una ganadería seleccionada para producir leche de calidad. Y en el campo, la necesidad es una vertiente de oportunidades de innovación, creatividad y sostenibilidad de los sistemas de la ganadería familiar. Y eso no me lo podrán desmentir. Solucionamos nuestros problemas de una u de otra manera. Hemos encontrado grandes dificultades y también grandes amigos en el devenir de la vida de la asociación. Es cierto, Federico Tenorio, cuando ha estado en el Ministerio de Agricultura, nos apoyó muchísimo para que se visibilice el tema de la normatividad de las queserías artesanales. Los esfuerzos han sido bárbaros. Sin embargo, no se ha podido. Las trabas burocráticas son muy altas. Son brechas culturales, diría yo, ¿no? Entre las dificultades tenemos la falta de acceso de información, y esto ha sido palpable, ¿no? Con la educación de nuestros hijos no se tiene conectividad, y conlleva la falta de conocimientos del valor cultural y tecnológico de nuestra práctica. Entonces, si no nos conocen, definitivamente no nos saben valorar. En el marco normativo existe poco o nada flexibilidad, y se nos aplica a nuestro tipo de producción, que son 200 hasta 500 litros, ¿no? Nos aplican la legislación como si fuésemos una gran industria. Esto nos golpea brutalmente y sinceramente, en el fondo, alienta y fortalece la informalidad. Se comporta como trabas burocráticas que lamentablemente está distante de promover, articularnos a mercados cortos y competitivos y garantizar la inocuidad y salud pública.
No percibimos intención de crear estrategias de parte de las instituciones, estrategias de salvaguarda y promoción para las queserías artesanales. Nuestras normas no las contempla y corremos el riesgo de desaparecer para siempre porque se nos exigen las mismas certificaciones de la gran industria. Estamos excluidos de financiamientos, acompañamientos, capacitaciones técnicas, y el progreso de nuestras competencias es por el esfuerzo propio. También tenemos una falta de representatividad efectiva en las organizaciones de la cadena. No somos contemplados por la ley y por lo tanto no tenemos representatividad. Podemos hacer presencia, pero no tenemos voz y voto, ¿no? Mucho menos vamos a tener representatividad en las diferentes instancias de instituciones. No hay atismo de desarrollo de políticas para nuestra naturaleza. Me lo va a perdonar el amigo Federico, no estamos contemplados en la ley de la agricultura familiar en ningún articulado. Estamos en las cifras estadísticas, sí, pero no tenemos un artículo específico en la ley de agricultura familiar. Y bueno, ni qué decir de estrategias de mercados de cadena corta, al que nosotros atendemos, ¿no? Y la baja valoración de la producción de la leche, y sinceramente se prioriza la importación de la leche en polvo para la gran industria. Tienes un minuto. Sí. En conclusión, somos peruanos, productores, contribuyentes, pero no existimos para la normativa. Esa es nuestra triste realidad. Y la tenemos que cambiar conjuntamente con ustedes, los profesionales comprometidos, todos los especialistas comprometidos, y con ustedes tenemos que ver el futuro y el desarrollo de los queseros artesanales. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Los últimos dos de ustedes saben medir tiempo. ¡Qué maravilla! Es realmente horrible tratar de cortar gente que habla. Pero bueno, ahora espero que en la próxima sesión también podemos mantener tiempo. Vamos a entrar en Eso fue el final de tu tiempo. Vamos a entrar ahora a una sesión, la segunda parte de esto. Tenemos 45 minutos para levantar preguntas y sugerencias que nos permite trazar un camino de apoyo y desarrollo de la quesería artesanal en pequeña escala, familiar, hacia el futuro. Hemos escuchado bastantes oportunidades, escuchamos también bastantes trabas y huellas de botella, y entonces, pero para poder avanzar es necesario trazar un camino conjunto. Entonces, yo quisiera pedir a los invitados especiales que nos ayuden a formular preguntas concretas y sugerencias concretas el camino futuro. Los que desean participar, como ayer, por favor levanten la mano. Si pueden, pongan su sugerencia o su pregunta en el chat, y tienen un minuto para compartir su idea con el grupo. Buenas tardes. Un gusto. Los estaba escuchando ayer y hoy. Mi nombre es Vanessa Rolfini, soy periodista dedicada a la gastronomía, y solo cosas muy puntuales, ¿no? Porque bueno, el caso de Gisela lo he seguido desde el primer momento, porque además soy consumidora de sus quesos, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. Me preocupa que yo escucho, y esto lo digo desde fuera, dos discursos, ¿no? El discurso oficial que te dice: nosotros estamos haciendo leyes, reglas, llevamos 20 años en esto, hemos hecho esto y tenemos este proyecto, bla, 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 bla. Me parece fantástico. Pero después está el mundo de los queseros, que tú escuchas todo el tiempo cuando los entrevistas, en las ferias, en privado, en las catas, y todos tienen el mismo problema. Y es: tengo problemas de normalización,
tengo problemas, no hay información suficiente o no es precisa sobre el tema de cómo yo voy a hacer esto de manera, o sea, cómo seguir las normas que el Estado me pide. Entonces, hay como un quiebre allí que creo que es importante, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado, y no es para darle palo al Estado en este caso, está allí para servir a sus ciudadanos y para ayudarlos y para capacitarlos. No para ponerle trabas y cerrar una empresa familiar un año y cada vez que van y van y llevan los papeles que son, no, ahora faltan otros, ¿no? Es como la labor de Sísifo. Cuando llega a la cima de la montaña con la piedra, la piedra se va otra vez abajo y tienes que empezar otra vez. Entonces yo no quiero ser dura, pero sí siento que hay un divorcio evidente entre el Estado y los productores. Que además pierde Perú, porque creo que tiene una gastronomía estupenda, creo que lo que dijo Pedro Miguel, avalo cada palabra y he probado cada uno de esos quesos y tiene toda la razón, pero hay que alinearse. Creo que aquí el tema es alinearse y trabajar en conjunto. Gracias. Gracias, Vanessa. Yo creo que eso es una apreciación muy importante de tomar en cuenta y pensar realmente cómo se va a poder alinear. Gisela, ¿tú querías participar? Listo. Quería rescatar la propuesta de la ingeniera Fanny, que es la quesería artesanal. Y ella lo detalló, incluso dio los términos económicos del desarrollo de la quesería artesanal. Es un buen punto de partida para la definición de lo que es la quesería artesanal. Y a partir de la definición exacta de lo que es la quesería artesanal, comenzar a hacer todo lo que Edita ha planteado, para el reconocimiento que las normas reconozcan no solamente a la quesería, sino también nuestra representatividad. Ya, Gisela, tengo una pregunta. De tu punto de vista, ¿qué proceso o cómo se debe llegar a esa definición? La quesería artesanal definitivamente es como ayer lo dijeron los compañeros de Argentina, el compañero Isidoro, la compañera Yolanda, aquella que proviene de la materia prima de la ganadería familiar y de pastoreo. Eso es punto número 1. Punto número 2, es una quesería que no está exenta de utilizar la tecnología, pero donde se hace el producto de forma artesanal. Entonces, son dos puntos importantes que creo que esto se deben de tomar en cuenta. Y lo he reforzado, técnicamente lo he reforzado clarísimo la ingeniera Fanny, ¿no? Tiene ella el concepto muy claro, y ella es una especialista en el rubro lácteo. Entonces, creo que si hacemos la definición exacta de lo que es la quesería artesanal, entonces definitivamente de ahí se comienza a desenredar toda la madeja para poder hacer prevalecer en la normativa. Perfecto. Propuesta. Confirmar una definición para el Perú de lo que es la quesería artesanal, ¿no? Sí, exacto. ¿Quieres participar? Sí, María, en la misma dirección de Gisela. Lo que pasa es que ahorita el marco normativo necesariamente nos lleva a caer en la exigencia de DIGESA de que todas las plantas tienen que tener HACCP. Y eso ¿Cuál sería la forma de superar esa? Es lo que está proponiendo Gisela, pero entonces lo que hay que hacer es la asociación que está coorganizando este evento debería de formular una propuesta de marco normativo para las queserías artesanales y presentarlo al Ministerio de Agricultura para que el Ministerio de Agricultura lo apruebe y recupere como órgano rector de la promoción, el incentivo y sobre todo la calificación de queserías artesanales. Con eso prácticamente nos vamos a salir de la exigencia de DIGESA, porque ya hemos trabajado en los últimos meses antes de 28 de julio
conjuntamente con DIGESA, de una comisión multisectorial para convencer a DIGESA que las plantas artesanales, las queserías artesanales, no necesitan HACCP. No hemos logrado nada, porque ellos tienen una posición muy cerrada y dicen, no, las plantas queseras tienen que tener HACCP. Y esa es la barbaridad que están haciendo, y por eso es que Gisela, y así como Gisela, otras tantas plantas en el Perú, están paralizados, porque simplemente van y les aplican, les imponen una multa y los paralizan. Entonces, yo creo que hay que imitar la legislación que tiene Brasil para queserías artesanales, y de esa manera tiene su propia norma, su propia definición, y bajo esas normas se puede trabajar. El otro dato que hay que señalar es que la propia DIGESA tiene un cuaderno de buenas prácticas para las queserías artesanales, pero curiosamente ellos tampoco implementan ese cuaderno para calificación de las plantas queseras artesanales. Si no, se caen otra vez en la trampa. No, tiene que ser HACCP, tiene que ser HACCP. Y ahí viene el gran problema. O sea, todas las plantas de las plantas artesanales no van a poder obtener HACCP. Yo creo que hay que olvidarnos de HACCP y hay que comenzar a trabajar una norma propia para las queserías artesanales. Ya, entonces, la propuesta es una norma propia para las queserías artesanales y una posibilidad de basarlo en la normatividad que ya existe en Brasil, donde Por ya ejemplo, hay una diferencia. Por ejemplo, Brasil y Colombia tienen una normativa específica para queserías artesanales, María. También Argentina, como nos explicó Lucía ayer. También, exactamente. Entonces, ahí son ejemplos. Ya, que son parte de la misma región. Entonces, esa es la pregunta. Hacer trabajar una normatividad para la quesería artesanal y usar como ejemplo las normas que ya están en vigencia en países vecinos. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. ¿Alguien más quisiera aportar una sugerencia? Karina Mata, Universidad Católica Sede Sapiense, filial Guaura. Muy buenas tardes con todos y felicitarlos por este arduo trabajo. En cuanto a las sugerencias que se proponen, están acorde a las que ya han ido vertiendo cada uno de mis antecesores, pero también habría que lograr lo que es la representatividad a nivel tanto local, regional y nacional, que permita que podamos tener voz y ser escuchados incluidos en las políticas del Estado, que de eso también, por ejemplo, adolece la parte de Caprinos, ¿no? Que no tiene ahorita esa articulación, ¿no? Y de acuerdo, segundo lo que los demás compañeros han dicho, que es que hay que definir correctamente lo que es la quesería artesanal, establecer una normativa acorde a esta quesería artesanal. Esa representatividad que tú propones, ¿cómo se haría? Bien, a nivel local, lo que deberíamos lograr es que haya un reconocimiento digamos, primero promover la asociatividad, lograr normativa para que se hagan a nivel local, ¿no? Primero, y luego también normativa que permita que ellos se agrupen, ¿no? A nivel regional y a nivel nacional. ¿Cómo se haría esa normativa? ¿Quién lo haría? Debería ser promovido en realidad por los gobiernos regionales. Primero porque ellos tienen agencias agrarias que llegan a los pequeños productores. Y entonces, de esa manera, yo creo que podrían lograr esta asociatividad. También, obviamente, que es parte del Estado, ¿no? De la voluntad del Estado, que puedan estas ser reconocidas.
O sea, tu propuesta es que el Estado fomenta la asociatividad de los queseros. Claro, en políticas teóricamente existe, ¿no? Pero no se ha logrado. O sea, usted va a, por ejemplo, en la zona que nosotros estamos anclados, que es Vegeta, que es una de las cuencas productoras de leche más grandes a nivel nacional, está dentro de la segunda cuenca productora de leche. Por ejemplo, aquí usted no encuentra asociaciones, ¿no?, que tengan representatividad. Son muy chiquitas, no hay participación, etcétera, ¿no? Entonces acá hay todo un trabajo que se tendría que hacer para poder lograr tanto esa asociatividad a nivel local, como le digo, lograr una regional y una nacional, ¿no?, que sería la que representaría, digamos, la voz de todos los demás, ¿no? Gracias, gracias por la sugerencia. Ya está grabada. Otros aportes, por favor. Tenemos varias importantes: organización, representatividad, el cómo de varias de ellos. Hay otras informaciones que nos hacen falta para poder avanzar. ¿Qué investigación requeremos? Yo me he quedado un poquito... O sea, cuando hablamos de 85% de la ganadería que es familiar, no sabemos nada de qué es ese, en qué consiste, dónde están esos 85. O sea, 85% de la ganadería en el país es bastante. Y tenemos datos sobre ellos, sabemos los tamaños de las unidades, el número de animales, o... información hay, falta, ¿quién lo haría? Investigación falta. ¿Qué María, otro? Sí. Hay bastante, Federico Tenorio, hay bastante información sobre eso, María. Más o menos hay 881,000 unidades productivas. Unidad productiva es una familia, ¿no es cierto? Sí. Y el número de vacas es más o menos por ahí, 859,000 vacas en ordeño, lo que le llaman vacas en ordeño. Entonces, si decimos que hay 881,920, el 85% de esos son pequeña ganadería familiar, con menos de 10 vacas. ¿Y los que tienen cabras no les cuentan? Conocidos. ¿Perdón? No, es que estamos hablando de vacas, pero hay que sería sí, claro. Yo creo que aquí... cabras, hay de otros, pero es solo vacas. Es solo vacas, es de ganadería lechera de vacuno, sí. Esto es 81, estos son productores de leche vacuna. Exactamente. Pero puedo pasar al grupo el plan de acción de intervención sectorial para el fortalecimiento de la cadena productiva de leche y derivados lácteos para que se pueda distribuir. Y ahí hay bastantes datos sobre ganadería de leche de vacunos. Obviamente hay que complementar con lo de cabras y también ovinos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Sería una gran ayuda. Sí. María, disculpa. En cuanto al aspecto de la naturaleza de la organización de los queseros, en realidad estamos fragmentados. O sea, hay un grupo que lo ve el Ministerio de la Agricultura porque son asociaciones y son cooperativas. Y hay otro grupo que lo ve Produce porque son pymes, medianas empresas. Entonces, esa fragmentación hace que no se tenga un consolidado de toda la información de cuántos somos. Se habla de 6.500 plantas, pero yo estimo que debemos ir por las 10.000 plantas, ¿no? Incluso ahora hay un viraje incluso de los establos que están haciendo plantas de quesos
porque el monopolio a que entregan la leche no les admiten el desarrollo, ¿no? Bueno, en todo caso, acá hay una cosa que me parece importantísimo, es rescatar la organización de los compañeros de Francia. Ellos tienen una organización muy sólida, la tienen y permanece en el tiempo, ¿no? Entonces, yo sería de opinión de que este simposio traslade la inquietud a la compañera Yolanda y nos permita a nosotros saber cómo han identificado el factor principal para motivar la organización y cómo hacen para que lo sigan manteniendo. ¿No? Ese es un tema que como asociación tenemos que abordarlo, ¿no? Y tenemos que ver eso para poder fortalecer nuestra organización. Ahora, en el tema de la calidad de leche, ayer Isidoro hablaba sobre el control de brucelosis y tuberculosis en la ganadería, ¿no? Entonces, ¿cómo han hecho en España para que el Estado asuma la responsabilidad compartida en sanidad de animales para la obtención de leche de buena calidad y los costos de los análisis microbiológicos también está a cargo del Ministerio de Agricultura? Porque esa temática, esa forma de tratar, eso no lo tratan acá. O sea, nosotros, si tenemos brucelosis en cabo, prácticamente a veces tenemos que estar al pie para las vacunaciones, y si no se vacunan, no se vacunaron. Pero sin embargo, a la hora de presentar leche de buena calidad, tenemos que demostrar de que la leche no tiene brucelas, pero a cargo del maestro de la quesería o a cargo del ganadero. Ya, ¿no? Entonces, creo que he escuchado 3 preguntas. Uno, que tomemos el equipo, no sé, la asociación o el conjunto de quienes queremos trabajar en el futuro, entrar nuevamente en contacto con Yolanda para saber más sobre el modelo de organización que están usando en Francia. Una sugerencia. La segunda es de ver cómo superar la fragmentación sobre institucional en cuanto a la relación con los ganaderos pequeños, para que se puede juntar la información que hay y tener una política organizada de relación con ellos. Esa es una de las sugerencias. Ya. Y la tercera es ver modalidades de compartir los gastos con el Estado para ciertos análisis y requerimientos que están fuera de la capacidad económica de los pequeños. ¿Es así? Así es, sí. Y yo pondría una cuarta es específicamente, bueno, no tanto como pregunta, sino como si pudiéramos ver con las instituciones que se encuentran acá para ver cómo se puede hacer la venida o el asesoramiento de los compañeros de Argentina para el establecimiento de la nueva norma en el Perú. Ajá, ya. O sea, eso es como aliarse, formar alianzas para desarrollar la normatividad, no solamente aquí en el Perú, pero también internacionalmente. No, específica en primera instancia la normativa de las queserías artesanales, porque ellos ya tienen una experiencia ganada, ¿no? Sí, eso es. Entonces, sí. Y luego ya, desde luego, que el sueño es hacer una legislación latinoamericana para poder hacer negocio entre los países vecinos. Sí, perfecto. Entonces, esa es una sugerencia también. Entonces, yo creo que ahora por lo menos tenemos 10 mega sugerencias que pueden darnos algunas ideas muy concretas en cuanto a las direcciones que hay que tomar. Yo le pediría ahora, yo creo que se nos va agotando el tiempo de este simposio. Esta última discusión me parece que ha sido muy provechoso. Quiero agradecer a toda la gente que ha participado y quiero pedirle a William Bardales de la universidad que nos trata de redondear el proceso y que nos envía en el barquito para el camino futuro. William,
Te paso el micrófono. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Creo que un día muy fructífero. Espero no haber sido ser muy extenso en todas las ideas recogidas importantes de este simposio al cual hemos llegado cada uno de nuestros ponentes, a quienes agradecemos muchísimo por todos sus aportes, ¿no? Yo, dentro de unas conclusiones que podemos aquí uno es que el día de hoy ya salió, es que se visibilizan que existen 6.500 queserías en el país. Sin embargo, solamente 483 cuentan con registro sanitario, y eso es importante, que dentro de la cadena de valor y del aporte que hace a la economía nacional, que hay que considerarlo, pero todas ellas se enfrentan a un problema muy grande, como es la existencia del problema del registro sanitario, ¿no? Debido a un marco normativo muy monótono, más dirigido a la industria nacional que considerando la especificidad de la quesería artesanal. Por ahí vamos en una segunda conclusión. Una tercera conclusión a la cual podemos llegar es que se visibiliza la escasa organización y fragmentación de los pequeños productores artesanales, ¿no? Lo que ha limitado su representatividad en la formulación de políticas nacionales, desde espacios tan simples como esto de la agricultura familiar campesina, donde se mencionan los marcos teóricos, sin embargo, no aparecen como actores propios de esta pequeña industria y el aporte que hacen, ¿no? Como una situación a esto, se requiere una organización que logre una representatividad nacional, regional, local, y cuya misión, que lo establecía ayer el señor Ives, era que hacia el 2016 sea activamente en lograr que el marco normativo que existe se adecue a la realidad de las queserías artesanales que existen en el país, ¿no? Otro es considerar que la existencia de los marcos normativos propios de la quesería artesanal existen ya en otros países, experiencias que podemos adecuarlas a nuestro país, adaptarlas, como el de la Unión Europea, Brasil, Argentina, y Colombia, que han sido mencionados por nuestros diferentes ponentes y que podemos recoger de ellos experiencia para poder seguir en este camino de la formalización, ¿no? Reconocer que la quesería artesanal es parte de la cultura de las diferentes regiones del país, y en esto empoderar al maestro quesero como una persona que no debe buscar competencia con la industria, sino que valorar su producto y poder colocarlo como tal dentro de los consumidores, ¿no? Entender que la quesería artesanal está asociada al territorio de la tradición, es propia, eso nos llevaría a buscar en el futuro el tema de la denominación de origen, que es algo necesario dentro de la quesería artesanal, considerando las diferentes zonas agroecológicas de nuestro país, y lo cual también da una diversidad en la alimentación, y como tal también la calidad de los productos va variando de acuerdo a cada lugar, y a veces equivocadamente estamos buscando ser competencia de quesos muy industrializados, a lo cual nos vamos a desgastar muchísimo en la búsqueda de ese estándar, ¿no? De ayer también podemos rescatar que dentro de esto es la valoración de las razas criollas como aporte a la calidad del producto, ¿no? Y sobre todo con esa capacidad que tienen estos animales de respuesta y resiliencia ante las escasas condiciones de recursos alimenticios que muchas zonas de nuestro país tienen, pero sin embargo eso es lo que tenemos en la pequeña ganadería, ¿no? Hoy día también podemos ver de las conclusiones, recoger al ICT y a las otras instituciones que son un soporte para el valor agregado de los productos lácteos, ¿no? Entonces, como tal, en la investigación, el desarrollo de nuevos productos, es lo que aún nos ha faltado. Involucrar a la academia no solamente como un actor de formación, de capacidades, de dar charlas en el producto, sino como aquel que fortalece acá la identidad de cada producto en base a la investigación, lo cual nos conlleva a la academia a ser más responsables en este tema de la quesería artesanal, ¿no? Otro importante que tenemos que es definir ya los conceptos, que sean claros para todos: qué es artesanal, qué es el queso artesanal, qué es la quesería artesanal, y sobre todo visibilizar o conceptualizar la cadena de valor del queso artesanal, considerando que esto involucra a muchos actores, y cualquier efecto que haya sobre ella de la normatividad no solamente afecta al productor artesanal, sino toda esa cadena que existe hacia atrás y que muchas veces no se ha reconocido con fines normativos o de políticas de Estado, ¿no? Importancia de la diferenciación de la normativa quesera, un poco que ya mencionaba hace un momento, considerando los aspectos de la quesería artesanal, ¿no? Políticas
que vienen desarrollándose en el marco de promover los quesos regionales en el país. Ya hay, y qué bueno que exista esto, entonces en el marco ya de promover los quesos regionales, como el caso del Paria, estos concursos de quesos nacionales, en lo cual hay que seguir fortaleciendo, ya involucrando a la academia para que esto sea una muestra de cómo podemos buscar en el país esos espacios como parte de la promoción de los quesos con identidad propia, ¿no? Existen experiencias de productos locales de alta calidad que están vinculados a la gastronomía. Entonces hay que rescatar lo que nos decía Chifino, creo que era. Entonces, estos productos de alta calidad, como él mencionaba, que sean cada día mejores en su inocuidad, que garanticen, pero que no busquen ser competencia de productos industriales, sino que se busque fortalecer la identidad de los mismos, ¿no? Ligada al tema de el consumo local y sobre todo de su cultura, ¿no? Entonces mencionaba experiencias del queso cayalino, guayayino y otros quesos que hay actualmente y que no tienen que buscar estandarizarse industrialmente, sino que esa identidad sea conocida por los consumidores, ¿no? Algo importante que tenemos que hacer es visibilizar la quesería artesanal en las políticas públicas, ¿no? Y sobre todo en la normatividad sanitaria que tiene, creando estos espacios para que sea reflejado dentro del código o reglamento de quesos del país, donde se refleje los criterios propios para evaluar a la quesería artesanal con sus estándares sanitarios, ¿no? Otro importante es el desarrollo de espacios de diálogo donde nos podemos conocer, nos podamos encontrar cada uno de los actores de la cadena. Alguien decía ahí, no conocía que existía el ICT, que no conocía. Entonces, esto es importante, cómo seguimos, quiénes asumen el rol de poder articular esta política de espacios de diálogo y concertación, donde ya vemos que tenemos que hacer la famosa triple hélice, donde esté la academia, esté los productores, esté las instituciones públicas llamadas a la promoción, ¿no? Ahí juega un rol muy importante la Dirección de Ganadería como un ente articulador que pueda promover un espacio de diálogo que no solamente marque el tema de políticas de promoción, sino el tema muy importante como ahorita es el tema artesanal, ¿no? Dentro de esto es crear este grupo multidisciplinario para trabajar las normas que se adecúen a la quesería artesanal que tanto buscamos, ¿no? Y como además es el tema de cómo superar la fragmentación de las queserías a nivel nacional y de los pequeños productores. Yo creo que vamos desde el punto de vista de la fragmentación de cómo asume la cadena el Estado, de tres estantes, de tres puntos de vista de la agricultura, la producción, el mismo Ministerio de Producción y Comercio, y yo creo que vamos a poder llegar a lejos si podemos agruparlos a todos dentro de estos espacios de diálogo que ya se formularon en este simposio muy importante. Esas serían las conclusiones a las cuales hemos llegado y esperamos compartirles con todos ustedes de manera escrita cada uno de esto y espero haber logrado algo captado de lo que ustedes han expuesto en estos 2 días. Muchas gracias. William, te quiero agradecer por la gran capacidad de síntesis que has tenido y poder unificar tantos aportes de estos 2 días, de tal manera que lo podemos compartir con todos de manera escrita y ver un programa de colaboración entre tantos actores que nos juntamos estos días. Quiero agradecer, obviamente, al presidente de ANPADLAC, de lo cual yo formo parte, a Gisela, los colegas que han trabajado y más que nada los colegas de la Universidad de Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, de lo cual también formo parte, y con todo lo que ha hecho Pablo en toda la parte técnica, el doctor Murga, William por el resumen de ahora, y obviamente no se podría haber hecho nada de esto sin todos los ponentes que han dedicado su tiempo, la gente de tantos países de Europa, de México, de Argentina, y todos los profesionales y productores peruanos que han participado y aportado a esta discusión.